Buenos días, compañeras y compañeros. La verdad es que la hora de recogida del premio es una coña porque me impide poder estar en este acto tan emotivo. Este año, si cabe, más emotivo todavía que fue el año pasado. Pero creo sinceramente que el que hayan dado un premio, nos hayan dado el premio Meninas, no a mí, a la UGT, porque es evidente que lo mío en el tiempo que llevo, pues solo forma parte de una gotita de agua en una historia larga de nuestra organización, pues es un motivo de orgullo y vamos a representar, por tanto, a la Unión General de Trabajadores en este acto de recogida del premio. Estamos un año más ante el 8 de marzo. Un año más, compañeras y compañeros, después de un 8 de marzo del 18 que nos pareció a todas y a todos los que estábamos en la manifestación insuperable. Pues yo les voy a decir una cosa, este 8 de marzo lo tenemos que superar. Tenemos la obligación de ser capaces de que el 8 de marzo sea un 8 de marzo donde se visualice más el paro en las empresas, la asamblea, el debate en los centros de trabajo y la presión de millones de mujeres en las calles de nuestro país, dejando claro y poniendo de manifiesto que no solo ni un paso atrás, sino que queremos continuar trabajando por la igualdad. Llegamos a este 8 de marzo, que, como sabéis, a mí me gusta hacer un cierto balance entre lo que había y lo que hay. Llegamos a este 8 de marzo en una situación que no podemos decir que haya sido extraordinariamente positiva por lo que hace referencia a conseguir los objetivos de igualdad, los objetivos de reducción de la brecha salarial. Es más, si no hubiéramos tenido el último Consejo de Ministros, seguramente que hoy estaría diciendo en la Asamblea que no habíamos mejorado nada. Porque en realidad, desde el punto de vista de la igualdad, desde el punto de vista de los derechos, compañeras, el año 18 fue un año perdido. Y solo en el año 19, el Gobierno a última hora saca un decreto que yo también os tengo que decir sinceramente que a mí personalmente y a la UGT no nos parece la mejor manera de abordar el tema de la brecha salarial y de la desigualdad en nuestro país. ¿Por qué? Se lo dijimos a la vicepresidenta del Gobierno de tú a tú en el Palacio de la Moncloa. Porque lo que no se hace en un año no se puede hacer en los últimos 5 minutos corriendo. Porque es verdad que el Gobierno puede decir, mira, llegué, llevamos 8 años gobernando, vino el verano por el medio, este país ha sido un país que ha sido una legislatura compleja y difícil, pero, escuchar, nosotros llevamos desde el mes de julio esperando que se constituyera la Comisión de Igualdad para poder abordar estos temas. Y desde el mes de julio hasta el mes de febrero, ¿no, Cristina?, que nos reunimos, bueno, ha pasado tiempo. Y por tanto hemos ido a un decreto que vamos a trabajar, que vamos a profundizar,
pero que seguramente que hay algunas otras cosas que hay que ver cómo las vamos a hacer, que si hubiéramos sido capaces de negociarlo, de discutirlo, de acordarlo, sería un instrumento mucho más válido que lo es en las condiciones en las que está. Los planes de igualdad, bajarlos a las empresas de 50 trabajadores, de más de 50 trabajadores, está bien, pero vamos a ver quién los negocia en las empresas. Porque en estas empresas, en la mayoría, no hay representación sindical. Y, por tanto, yo creo, sinceramente, que esto tenía que haberse hecho de otra manera, y seguramente que si lo hubiéramos hecho de otra manera sería mucho más eficaz. Bienvenido sea de cualquier manera, ¿eh? Yo tampoco quiero frustrar la ilusión que puede representar para muchas personas el que esto se haya hecho, pero como dirigente del sindicato, como secretario general del sindicato, a mí me gusta decir siempre la verdad. Y la verdad es que yo esperaba que esto lo pudiéramos haber abordado de otra manera y que pudiera ser un instrumento que además nos permitiera acercarnos a algunos problemas graves que hay, sobre todo en el ámbito del acoso, incluso ver si hay alguna brecha que podemos abrir para tratar el tema de la violencia machista en el ámbito de las empresas. Por tanto, creo que se ha perdido una oportunidad para poder debatir eso de manera más amplia. Además, se le han dado seguramente argumentos a los empresarios que no quieren mover nada, porque esto que dicen que sí que quieren no es verdad, no quieren mover absolutamente nada. Se les ha dado argumentos para que seguramente que a la hora de desarrollar este tema sea mucho más difícil y sea mucho más complejo. Vamos a un 8 de marzo, compañeros y compañeras, en el que las desigualdades en nuestro país han ido creciendo de manera dramática en el último año. La recuperación económica no llega a las mujeres de nuestro país. Mires las estadísticas como las mires, es exactamente igual. En todas hay una situación de desigualdad absolutamente inaceptable para el sindicato. Por eso, cuando desde el sindicato estamos planteando cambios en relación con las normas que regulan el mercado de trabajo, son cambios que tienen un efecto especial sobre las mujeres. ¿Por qué? Pues porque de cada 4 contratos a tiempo parcial en nuestro país, 3 son ocupados por mujeres. ¿Por qué? Porque las pensiones en nuestro país son más bajas las de las mujeres que las de los hombres, como consecuencia que fundamentalmente las mujeres trabajan en los puestos de trabajo de menos cualificación en nuestro país. ¿Por qué? Porque cada vez que crece el desempleo, crece mucho más en las mujeres que en los hombres, porque el trabajo que tienen las mujeres es un trabajo fundamentalmente precario. Por eso, la lucha que venimos desarrollando desde el sindicato, la exigencia que venimos situando desde el sindicato de derogación de las reformas laborales, es de carácter general, pero tiene una incidencia mucho mayor en la mujer que en el hombre. En el fondo, esta lucha que desde el sindicato llevamos adelante es una lucha también contra la brecha de género, contra la desigualdad que se produce en nuestro país. El 8 de marzo, por tanto, compañeras, lo tenemos que dedicar a hablar
de estos temas porque no son ajenos a la situación de desigualdad que se produce en nuestro país, en las relaciones laborales de nuestro país entre hombres y mujeres. El 8 de marzo, por tanto, tenemos que utilizarlo también para situar de manera clara y nítida que en España no vamos a poder avanzar, no vamos a poder mejorar de manera sustancial si no somos capaces de cambiar las reglas del juego por lo que hace referencia a las relaciones laborales. Lo he dicho en muchas ocasiones, me lo habréis oído, lo vuelvo a repetir y lo repetiré tantas veces como haga falta. Si tuviéramos una manera de medir cuál es la distancia que había entre Alemania y España en el año 2009, por lo que hace referencia a derechos, por lo que hace referencia a bienestar, y en el 2009 lo hubiéramos podido medir también con Marruecos, y lo hacemos en el 2019, en el 2019 nos parecemos mucho más a Marruecos que a Alemania. Y eso, compañeras y compañeros, que no nos engañen, no se va a poder arreglar si no cambiamos las reglas, las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. No lo vamos a poder cambiar. Que no nos engañen. Un empresario en nuestro país invierte para mejorar lo que produce, para producir con mayor valor añadido, introduce más tecnología si es necesario para poder competir. Pero mientras pueda competir con degradación de las relaciones laborales, con sueldos bajos, no va a invertir. Y por tanto no vamos a poder mejorar nuestros salarios ni nuestras condiciones de trabajo. Y eso nos hace que cada día tengamos que ir bajando un escalón. No es verdad, no lo vamos a subir. Si escucháis a la derecha estos días, lo poco que hablan de estos temas, porque de estos temas no quieren hablar, veis que el futuro que nos plantean es un futuro en el que cada día trabajemos más horas, cobremos menos y tengamos una situación de más esclavitud en el trabajo. Y hay que decir que no. Nosotros queremos un país, compañeras y compañeros, en el que el tamaño de la bandera no sea lo esencial. Queremos un país en el que lo esencial sea el tamaño de los derechos, sea el tamaño del bienestar en el que vivimos las trabajadoras y los trabajadores, sea la manera en la que se reparte la riqueza en nuestro país. Y yo os quiero pedir en esta asamblea a las mujeres y a los hombres que estáis aquí que en los próximos días, en las próximas semanas, hablemos fundamentalmente de esto, de cómo vamos a recuperar los derechos perdidos, de cómo vamos a poder tener nuevos derechos, de cómo vamos a poder repartir la riqueza en nuestro país, de cómo vamos a acabar con esta situación que vivimos en la que decenas de miles de trabajadoras trabajan para ser pobres. Tantas mujeres y hombres que incluso duermen debajo de un puente y por la mañana van a trabajar para continuar siendo pobres y al día siguiente tener que hacer lo mismo. Este es el drama que tiene este país. A eso es a lo que hay que dedicar las energías. Esas son las alternativas que desde la Unión General de Trabajadores queremos escuchar. Y nos gustaría que nos escuchen porque nosotros tenemos las nuestras, que las venimos planteando. Este país no puede continuar compitiendo en salarios bajos, lo tiene que hacer en cualificación profesional. Lo tiene que hacer
en producir con valor añadido. Lo tiene que hacer, compañeros y compañeras, en derechos. Y o damos la vuelta a la tortilla, y ahora es una gran oportunidad para dar la vuelta a la tortilla, que se dejen de banderas, compañeros y compañeras, o no vamos a ser capaces de, en los próximos años, encarar el país en unas condiciones que son las condiciones que queremos. Y eso va también, o va especialmente bien, en relación con la lucha contra la brecha de género, en la lucha por la igualdad. Me parece desastroso que alguien diga que la solución a los problemas que padece la mujer en nuestro país está en crear empleo de 4 horas o empleo de salarios que cuando se subió el salario mínimo interprofesional a los 900 euros se echaron las manos a la cabeza. Por ahí no vamos bien y vosotras lo sabéis especialmente. Y específicamente desde la Unión General de Trabajadores vamos a situar nuevas propuestas por lo que hace referencia a la igualdad y a la lucha contra la brecha de género. ¿En qué marco? Por ejemplo, la contratación pública. ¿Por qué cuando se saca un contrato público nuestro país no introduce elementos que tengan que ver con la presencia de la mujer en determinados sectores de actividad donde prácticamente no está presente? Ese debería de ser un elemento que nos permitiera que, por ejemplo, hoy la mujer en nuestro país trabaje en el sector de la industria fifty a fifty con el hombre, ni más ni menos. Y con eso, con toda seguridad que los ratios de discriminación que aparecen serían sustancialmente menores. Porque si hoy la mujer está en peores condiciones en nuestro país es porque trabaja en los sectores donde hay peores condiciones de trabajo. ¿Por qué no se hace? ¿O es que las escuelas de formación tienen pocas mujeres con profesiones técnicas? Lo llevo oyendo desde hace 30 años. ¿Habrá que hacer algo? Habrá que plantearnos cómo hacemos atractivas las escuelas de formación profesional más de contenido técnico para las mujeres en nuestro país, para las niñas en nuestro país, para las jóvenes. Si no hay salida a las empresas, pues es evidente que a las mujeres os gusta menos perder el tiempo que a los hombres, y a las jóvenes les gusta menos perder el tiempo que a los hombres. Por tanto, lo que tiene que haber es salida en los puestos de trabajo. Y eso hoy continúa siendo un techo de cristal para las mujeres de nuestro país, porque la brecha salarial no es estrictamente mirar la nómina de uno y de otro, que también es mucho más. La compone también la posibilidad de acceder a unas determinadas profesiones, a unos determinados puestos de trabajo. Estos días, afortunadamente, vemos cómo los medios de comunicación, algunos, no todos, aparecen estudios, trabajos que sitúan los techos de cristal de mujeres en determinadas profesiones y la discriminación en la que están sometidas en algunas otras profesiones. Aunque solo sea por eso, merece la pena celebrar el 8 de marzo, aunque solo sea porque tengamos una ventana para poder situar todos estos elementos, merece la pena el día 8 de marzo. La brecha salarial, la discriminación, se produce sobre todo, y eso los decretos del Gobierno tampoco lo sitúan, en aquellos cargos de libre disposición de las empresas. Cuando dejas de tener la posibilidad de acceder a un determinado puesto de trabajo
en función de la demostración de tus conocimientos, casualmente, quien ocupa esos puestos de trabajo son hombres y no mujeres. Y hay algunos ejemplos no discutibles. Si vamos a la industria y vamos al sector de la automoción, donde hubo una entrada muy importante de mujeres, al cabo de unos años analizas cuántas de esas mujeres son supervisoras, cuántos de esos hombres que entraron en el mismo momento que ellas son supervisores, o sea, son mandos intermedios, y en general, en muchas empresas nos quedamos en 0 mujeres. Y eso no tiene ninguna explicación, porque fundamentalmente estos puestos tienen mucho que ver, compañeras y compañeros, con la capacidad de liderazgo, y la mujer no tiene menos capacidad de liderazgo que el hombre, al contrario. Y podríamos estar así, situando cuáles son los elementos por los que se produce esta situación durante horas, sin llegar a la parte alta, en la que efectivamente la discriminación, el techo de cristal es brutal. Por eso a mí me parece especialmente importante que se actúe sobre algunas de las cuestiones que sabemos que generan esa situación. Por ejemplo, el permiso de paternidad, que tiene que ser equiparado y intransferible. El hombre tiene que utilizar el permiso de paternidad, tiene que poder disfrutar de sus hijas y de sus hijos, con toda seguridad que nos va a hacer mejores a los hombres también poder tener esa experiencia vital, y ese es un camino positivo. Vamos a ver después esto cómo acaba. Vamos a ver después si bajas un poco esto cómo va funcionando. Pero en todo caso, a mí me parece una decisión que va claramente en la línea de favorecer la igualdad, de intentar acabar con la brecha de género en nuestro país. Hay algunos otros aspectos que nosotros vamos a trabajar a fondo, y por eso no nos conformamos con lo decretado en el último Consejo de Ministros. Tenemos que instaurar en las empresas protocolos de acoso en todas las empresas. En nuestro país se acosa, especialmente a las mujeres más jóvenes. Hay otros colectivos, sobre todo LGTBI, que también se les acosa en las empresas. Pero tenemos, compañeros y compañeras, que tener una hoja de ruta para saber qué es lo que hay que hacer cuando se produce una situación de acoso en una empresa. Y desde luego, desde el sindicato, estamos trabajando con todas las organizaciones del sindicato para poder poner en marcha esa red de delegadas, delegados por la igualdad, que nos permita tener presencia en la mayoría de los centros de trabajo de nuestro país y que nos permita tener presencia cualificada, con personas que sepan cómo se ha de actuar, con mujeres y hombres que tengan formación para poder dar una respuesta en los supuestos de acoso, de desigualdad que se produzcan en las empresas. Pero sabéis que lo he dicho muchas veces y lo repito hoy. Nosotros, compañeras y compañeros, no solo tenemos que mirar a la ley, no solo tenemos que decirles a los demás qué tienen que hacer, que lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Yo quiero que este sindicato analice qué hacemos nosotros, qué hacemos en los centros de trabajo, cuál es el comportamiento que tenemos las delegadas y los delegados de este sindicato en relación con la discriminación que padece la mujer en nuestro país.
Y ese análisis nos tiene que llevar a un trabajo a fondo para convertir a la Unión General de Trabajadores en el referente feminista de las mujeres de nuestro país. Y eso, compañeras y compañeros, está en nuestras manos. Depende de que en el sindicato demos prioridad a la defensa integral de la mujer, depende de que en el sindicato cojamos conciencia desde abajo hasta arriba, desde arriba hasta abajo del sindicato, que todas nuestras acciones tienen que tener un denominador común, que es la lucha contra la desigualdad, la lucha contra la discriminación, la lucha contra el acoso, la lucha contra la violencia machista. Y esa cuestión, yo ya sé que no es tan fácil. Lo sabía el primer día que desde el sindicato empezamos a levantar la bandera del feminismo. La bandera del feminismo como se saca hoy, porque este sindicato es un sindicato feminista desde las raíces de su nacimiento. Feminista como será antes, pero siempre en un paso por delante para defender la igualdad. La igualdad salarial en su momento, ¿cómo estaríamos hace 130 años? ¿Os imagináis? ¿Para defender el derecho de la mujer a trabajar o para defender el propio derecho al voto, en el que este sindicato tuvo un papel fundamental? Pero, compañeros y compañeras, hoy se trata de hacer otra aportación en un momento extraordinariamente positivo. En un momento en el que el sindicato puede aportar ese plus que hagan que definitivamente este país deje en el pasado el patriarcado, deje en el pasado la desigualdad, deje en el pasado la violencia de género, deje en el pasado el acoso. Y eso es lo que os quiero pedir especialmente este año 19. Este año 19 os decía que es un año en el que tenemos la obligación de reventar las calles, llenarlas de hombres y mujeres. Los hombres dignos tienen que salir a la calle a defender a las mujeres y a defendernos a nosotros mismos, porque una sociedad no es libre si hay una parte de la sociedad que no es plenamente libre. Y por tanto, los hombres que creemos en la libertad tenemos que salir a la calle a luchar por la libertad. Y eso, compañeros y compañeras, este 8 de marzo es especialmente importante. Y diréis, ¿por qué? Porque hemos visto que lo que pensábamos que era irreversible, que este proceso de construcción de una sociedad de hombres y mujeres, de mujeres y hombres iguales, estaba en marcha y no la podía parar nadie, hemos visto que no, que los garrulos machistas han salido y además no tienen ningún problema en que se les vea. Han sacado pecho. Y compañeros y compañeras, se han sacado pecho, tampoco seamos tan inocentes y pensemos que es porque sí. Es porque hay un caldo de cultivo que quieren hacer crecer y que quieren hacer crecer a base de mentiras. ¿Cómo se puede decir que feminismo y machismo es lo mismo? Feminismo es igualdad. Feminismo es ni más ni menos, iguales.
Machismo es perpetuar el pasado patriarcalista y discriminatorio para la mujer. Y eso lo hay que decir claramente. Ser feminista es ser una persona digna. Puede haber personas más o menos radicales, que el feminismo se lo plantee más o menos de hoy para mañana, que forme parte del 100% de su vida o no. Pero feminismo es igualdad. Feminismo es libertad. Machismo es perpetuar una situación patriarcal. Y esto no viene porque sí tampoco. El machismo, esta situación de poder patriarcal, está incrustada en un país como el nuestro. Yo he sentido bochorno leyendo la sentencia del Tribunal Constitucional que proclamaba que no se rompía el principio de igualdad porque los hombres no tuvieran derecho a disfrutar el permiso de paternidad. Y digo, pues no sé cómo puede ser esto. Nos ponemos a leerla y resulta que continúa situando el parto como una cuestión médica, de salud. Pero hombre, si eso ya está superado. El problema es que los magistrados del Tribunal Constitucional pues son como son. Y lo es el Tribunal Supremo. Y lo es incluso una parte de las juezas que hay en nuestro país que también están con esa mentalidad, con esa cultura. Por tanto, os quiero decir, compañeras, compañeros, que esta lucha va para largo y que lo que hay que hacer es trabajarla a fondo. No desistir ni un día. Y el sindicato hacer la aportación máxima que pueda en este momento en el que estamos. Casado os dice a las mujeres que tenéis que saber lo que lleváis a la barriga. Y lo dice él, y se queda tan pancho. Va y nos dice que el sistema de pensiones está como está porque parís poco. Y lo dice él. Y se queda tan pancho. Pero ¿sabéis qué es lo más grave de eso? Que no pide perdón y luego dice que no lo ha dicho. Eso es lo que realmente es insoportable. Hombre, pues si lo has dicho, si has metido la pata, por lo menos ten la valentía y la dignidad de explicar que lo has dicho y que no sabías muy bien lo que decías. No es fácil, ¿eh? Porque claro, una persona que aspira a ser presidente del gobierno de España y que dice esto, francamente, no es fácil que pueda salir a desdecirse. Mirar, en nuestro país las mujeres tienen el derecho, porque es un derecho, a decidir cuándo, cómo y de qué manera quieren ser madres o si no quieren ser madres. Y eso no hunde nada. ¿O cuál es el problema? ¿Que no queremos que vengan los niños que no son blanquitos? Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que no queremos que vengan niñas de otro país a nuestro país? Eso es supremacismo, eso es racismo. Compañeras y compañeros, veámoslo como lo veamos. Y desde luego para la Unión General de Trabajadores eso es insoportable en términos democráticos. Por eso las mujeres de nuestro país tenéis que tener la libertad plena, absoluta, de que vais a poder decidir cuándo, cómo y de qué manera. Y en todo caso la política lo que tiene es que aportar
elementos del estado del bienestar, que es el principio de mi intervención, que permitan que las mujeres que quieren ser madres lo puedan hacer pensando que van a tener medios para poder criar a sus hijos, que ese es el problema de fondo. Pero de eso, ni palabra al final, después de todo lo demás. Imaginaros si hay motivos para salir este 8 de marzo a la calle. Hay que darles una bofetada a la derecha y a la derecha más ultra en la calle, para que sepan que si quieren ir a buscar votos, que vayan a otro sitio, que se olviden de las mujeres de este país, que no van a continuar siendo un instrumento a su servicio. Y eso, compañeras y compañeros, si lo conseguimos, con toda seguridad que vamos a poner un pie en la puerta para que no entren. Porque si no, esto se va a extender. En el momento en el que los políticos ven que eso da votos, les da igual, que dividan un país, que generen conflictos, les da exactamente igual, entran. Y una vez en la historia de este país que podemos significarnos porque somos capaces de ser referente en el mundo, en la lucha por la igualdad, en la lucha porque las mujeres de este país finalmente podamos vivir juntamente con los hombres en igualdad, a mí me parece que es absolutamente insoportable. Por eso nuestro lema este año es más acertado que nunca. Ni más ni menos, iguales. Eso es lo que quiere el sindicato para este país. Iguales, hombres y mujeres, iguales, niños y niñas, y eso, compañeros y compañeras, pasa por la redistribución de la riqueza, pasa por la justicia social. Gracias.